La puerta de la cafetería se abrió de golpe, como si el viento de Madrid hubiera decidido colarse con fuerza. Estaba fregando la barra, con los dedos arrugados por el agua y el jabón, cuando un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el aire fresco que entraba, era él. O mejor dicho, su ausencia. Habían pasado días desde la última vez que lo vi, y esa noche, sin saber por qué, sentía que algo importante estaba a punto de ocurrir. Y no me equivocaba. Soy Pablo, tengo 20 años, y trabajo en una cafetería en el corazón de Malasaña, uno de esos sitios donde los turistas se mezclan con los madrileños que buscan un café decente. Estudio diseño gráfico en la Complutense, o al menos lo intento, porque entre los turnos aquí y los proyectos de la universidad apenas tengo tiempo para respirar. Mis padres, desde su pequeño pueblo en las afueras de Toledo, me mandan mensajes preguntándome si como bien, si duermo, si sigo vivo. Les digo que sí, aunque a veces no estoy tan seguro. La cafetería, el rincón, es un lugar acogedor en una calle estrecha, cerca del Museo Reina Sofía. Es de esos sitios donde el olor a café recién molido se mezcla con el murmullo de las charlas y el tintineo de las tazas. Trabajo aquí para pagar el alquiler, porque la vida en Madrid no es barata, y la beca de la universidad apenas cubre los libros. Pero no me quejo. Me gusta el ambiente, los clientes habituales que ya saben mi nombre, el sonido de la máquina de café que me mantiene despierto. Y luego estaba Marcos. Marcos apareció un día de otoño, cuando las hojas cubrían las aceras y el cielo estaba tan gris que parecía que Madrid se había envuelto en una manta de niebla. Entró, pidió un café con leche sin espuma y se sentó junto a la ventana que da a la plaza de Lavapiés. Llevaba un cuaderno bajo el brazo, de esos de tapa dura que parecen caros, y unos auriculares que nunca se ponía. Se quedó allí, garabateando en el cuaderno, con una concentración que hacía que el mundo a su alrededor desapareciera. Al principio no me pareció nada especial. Solo otro cliente más, uno de esos que vienen, piden y se van. Pero volvió. Todas las noches, a las 7 en punto, como si tuviera un imán que lo atraía al mismo sitio. Siempre el mismo café con leche, siempre la misma mesa, siempre el mismo cuaderno. Empecé a notar cosas. La forma en que movía la mano al escribir, como si estuviera dibujando en lugar de tomar notas. Cómo a veces levantaba la vista, solo por un segundo, y sus ojos castaños parecían atravesar todo lo que había delante. No sé por qué, pero empecé a esperarlo. Me sorprendía a mí mismo revisando el reloj, asegurándome de que la cafetería estuviera impecable antes de que llegara, eligiendo una playlist que pensé que le gustaría. Patético, lo sé. No soy de los que se enamoran fácil. De hecho, no creo en esas tonterías de las películas. Mi vida es un caos organizado, clases, trabajos, noches sin dormir y un café tras otro para mantenerme en pie. Pero Marcos tenía algo. No era solo su cara, aunque, si soy honesto, esos ojos y esa media sonrisa podían desarmar a cualquiera. Era más bien la forma en que parecía estar en otro lugar, como si cargara una historia que nadie más conocía. Me intrigaba. Me hacía querer saber más. Una noche, mientras limpiaba la barra, me miró. No como siempre, con esa mirada rápida que apenas registra tu existencia. No, esta vez me miró de verdad. «Pareces tenso, Pablo», dijo con una voz tranquila pero firme, como si me conociera de toda la vida. Mi nombre en su boca sonó diferente, como si lo hubiera estado practicando en su cabeza. Me quedé congelado, con el trapo en la mano, y solo atiné a murmurar algo como «Es el turno, estoy agotado». Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi secreta, y volvió a su cuaderno. Pero algo en mí cambió. Esa noche, cuando llegué a mi pequeño piso en Chueca, no podía sacármelo de la cabeza. Me dejé caer sobre la cama, mirando al techo, preguntándome qué me estaba pasando. ¿Por qué me importaba tanto un tipo que apenas hablaba? ¿Por qué esa frase, esa mirada, me había dejado tan descolocado?
Era ridículo, pero no podía parar de pensar en él. En su cuaderno, en su forma de mover las manos, en cómo el mundo parecía detenerse cuando estaba cerca. Los días siguientes fueron una especie de juego. Intentaba sacarle conversación. ¿Qué escribes? ¿Vives cerca? Preguntas tontas que no llevaban a nada. Él respondía con monosílabos o un gesto vago, pero no se cerraba del todo. A veces me devolvía una pregunta. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?, dijo una vez, y juro que mi corazón dio un vuelco. Era como si estuviera probándome, como si quisiera ver cuánto podía acercarme antes de que él decidiera retroceder. Una noche, después de cerrar, lo vi fuera, apoyado contra una farola, mirando el cielo. No sé qué me dio, pero me acerqué. ¿Esperando a alguien?, pregunté, intentando sonar casual. Me miró, con esos ojos que parecían ver más allá de mí, y dijo: «No, solo pensando». Me ofreció un chicle, de esos de menta que siempre llevaba en el bolsillo. Acepté, aunque no me gusta la menta. Nos quedamos ahí, en silencio, mirando las luces de los bares en la calle. Fue uno de esos momentos que no explicas, que simplemente sientes. Como si el tiempo se hubiera detenido, pero a la vez estuviera corriendo demasiado rápido. «Buenas noches, Pablo», dijo antes de irse, y mi nombre otra vez sonó como una promesa. Me quedé ahí, con el chicle en la boca, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía que cada palabra suya era una puerta que se abría, pero a un lugar que no entendía? Entonces dejó de venir. Un día, 2, 3. La mesa junto a la ventana se quedó vacía. El café con leche sin espuma dejó de ser un pedido. Empecé a dudar de todo. ¿Me había imaginado la conexión? ¿Había sido solo un juego de mi cabeza? La cafetería seguía igual, pero sin él todo parecía más gris. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que echaba de menos a un cliente que apenas conocía? Una semana después, cuando ya estaba empezando a resignarme, la puerta del rincón se abrió a la hora de siempre. Pero no era Marcos. Era una chica, de mi edad, con el pelo corto y una mirada seria. Se acercó a la barra y dijo: «Tú eres Pablo, ¿verdad?». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía mi nombre? Antes de que pudiera responder, sacó un cuaderno del bolso idéntico al que Marcos siempre llevaba y lo puso frente a mí. «Marcos me pidió que te diera esto», dijo, y se fue sin dar más explicaciones. Abrí el cuaderno con las manos temblando. Era un caos de dibujos, frases, notas garabateadas. Había bocetos de la Plaza Mayor, del edificio Metrópolis, de cosas que no reconocía. Y en una de las últimas páginas, una nota escrita a mano. «Pablo, no soy quien piensas, pero necesito que sepas la verdad. Encuéntrame en el Parque del Retiro mañana a medianoche». Mi cabeza era un torbellino. ¿Quién era Marcos? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y qué quería decir con «no soy quien piensas»? Sentí una mezcla de euforia y pánico, como si estuviera a punto de saltar de un avión sin paracaídas. Pero había algo más. Entre las páginas del cuaderno encontré una foto Polaroid. Era yo, sirviendo un café en la barra, con una expresión distraída. No recordaba que nadie me hubiera tomado esa foto. En la parte de atrás, escrito con la misma letra de la nota: «Gracias por hacerme sonreír». Esa noche no dormí. Leí el cuaderno una y otra vez, buscando pistas, tratando de entender. Cada palabra, cada dibujo, era como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Pero una cosa estaba clara. Marcos había dejado ese cuaderno por una razón. Y yo iba a descubrir cuál era. Mañana en el Parque del Retiro, a medianoche. Iba a enfrentarme a lo que fuera que él quería mostrarme, aunque no tuviera ni idea de lo que me esperaba. No podía dormir. El cuaderno de Marcos estaba abierto sobre mi cama, con sus páginas desordenadas y esa letra suya que parecía danzar entre los dibujos. La Polaroid seguía en mi mano, con mi cara distraída mirando desde el papel, y esas palabras en el reverso:
Gracias por hacerme sonreír, quemándome los dedos. Eran las 3 de la madrugada, y mi cabeza era un torbellino. ¿Quién era Marcos? ¿Por qué me había dejado ese cuaderno? Y sobre todo, ¿qué quería de mí en el Parque del Retiro a medianoche? No tenía respuestas, pero algo dentro de mí se había encendido, una chispa que no podía apagar. Así que hice lo único que se me ocurrió. Agarré mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar. Dibujar siempre ha sido mi escape, mi forma de ordenar el caos. Cuando el mundo se pone demasiado ruidoso, cojo un lápiz y dejo que las líneas hablen por mí. Pero esa noche no era cualquier noche. Esa noche, cada trazo era sobre él. Marcos. Sus ojos castaños que parecían guardar un secreto. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escribía, cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa como si tocaran una melodía invisible. No sé por qué, pero necesitaba capturarlo, atraparlo en el papel antes de que desapareciera del todo. Empecé con un boceto rápido. Marcos sentado en su mesa de siempre, junto a la ventana de la plaza de Lavapiés. Su cuaderno abierto, la mano sosteniendo el café con leche sin espuma, la mirada perdida en algún lugar que yo no podía alcanzar. Los trazos salieron solos, como si mis manos supieran más que mi cabeza. Luego hice otro, esta vez de perfil, con la luz de la cafetería dibujando sombras en su cara. Cada dibujo era un intento de entenderlo, de descifrar qué había detrás de esa calma suya que me desarmaba. Antes de darme cuenta, tenía 5, 10, 15 bocetos. Algunos eran retratos detallados, otros apenas esbozos de su silueta contra el cristal empañado. Había uno donde sonreía, esa sonrisa pequeña que me había pillado desprevenido la noche que me habló. Otro lo mostraba de pie, apoyado contra una farola, con las calles de Chueca de fondo. No paré hasta que el sol empezó a colarse por la ventana de mi piso. Mi cuarto estaba lleno de papeles, lápices gastados, manchas de grafito en los dedos. Había creado una serie entera, una galería de Marcos que no sabía si alguien vería alguna vez. Pero no era solo por los dibujos. Cada trazo era una pregunta, una forma de acercarme a él sin saber dónde estaba. Me sentía ridículo, pero también vivo, como si dibujarlo me mantuviera conectado a él, a esa promesa de medianoche que aún no entendía. El día pasó en una especie de niebla. Fui a la universidad, entregué un proyecto a medias, tomé un café solo tras otro para no derrumbarme. Pero mi cabeza estaba en el Parque del Retiro, en lo que me esperaba allí. En la cafetería, el turno fue un desastre. Derramé un café, mezclé 2 pedidos, y mi compañera Laura me miró como si me hubiera poseído un extraterrestre. «¿Qué te pasa, Pablo?», preguntó, pero no respondí. No podía explicarle que mi mundo se había torcido por un cuaderno y un tipo que quizás nunca volvería. Cuando llegó la noche, me preparé como si fuera una entrevista de vida o muerte. Me puse una chaqueta, guardé el cuaderno de Marcos y el mío en la mochila y salí hacia el Parque del Retiro. Madrid estaba viva, con el ruido de los coches y las luces de los bares, pero yo apenas lo notaba. Caminé por las calles de Malasaña, pasé por la Puerta del Sol y llegué al parque justo cuando el reloj marcaba las 11:30. El lugar estaba desierto, salvo por el susurro de los árboles y el eco lejano de la ciudad. Me senté en un banco cerca del Palacio de Cristal, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que alguien lo oiría. Esperé. Los minutos se arrastraban, y cada crujido de las hojas me hacía girar la cabeza. ¿Y si no venía? ¿Y si todo esto era una broma, un error? Saqué mi cuaderno y empecé a dibujar de nuevo, como si así pudiera conjurarlo. Esta vez era Marcos en el parque, bajo la luz de una farola, con esa mirada suya que parecía decirlo todo y nada a la vez. Estaba tan concentrado que no lo vi llegar. ¿Dibujando otra vez?, dijo una voz a mi espalda. Di un salto. El lápiz se me cayó al suelo. Era él. Marcos, de pie, con las manos en los bolsillos
y esa media sonrisa que me volvía loco. Llevaba el mismo cuaderno bajo el brazo, pero había algo diferente en él. Estaba más serio, casi nervioso. «Lo siento por desaparecer», dijo, sentándose a mi lado. «No fue mi intención preocuparte». No sabía qué decir. Quería gritarle, preguntarle por qué se había ido, qué significaba el cuaderno, quién era la chica que me lo dio. Pero solo pude mirarlo, con el cuaderno abierto en mi regazo, mis dibujos de él expuestos como un secreto que no podía guardar. Él los vio y por un segundo su cara cambió. No era sorpresa, era algo más profundo, como si lo hubiera pillado desprevenido. «¿Soy yo?», preguntó señalando un boceto. Asentí sintiendo que mi cara ardía. «Eres bueno, Pablo. Muy bueno». No sé cómo, pero empezamos a hablar. No de cosas banales, no esta vez. Me contó que no era de Madrid, que había llegado hacía unos meses por un proyecto que no podía explicar del todo. Habló de su cuaderno, de cómo escribía para no olvidar, para no perderse. «A veces siento que me desvanezco», dijo, y su voz tembló un poco. No entendí qué quería decir, pero el peso de sus palabras me apretó el pecho. Le conté de mis dibujos, de cómo él se había colado en cada página sin que yo pudiera evitarlo. Por primera vez, sentí que no había barreras entre nosotros. Era solo él, yo y la noche. Entonces vino el primer giro. «No puedo quedarme mucho», dijo mirando el suelo. «Mañana me voy. Por eso te dejé el cuaderno. Quería que tuvieras algo de mí». Mi corazón se hundió. ¿Se iba? ¿A dónde? ¿Por qué? Antes de que pudiera preguntar, sacó una carta del bolsillo y me la dio. «Léela cuando esté lejos. Prométemelo». Asentí, aunque cada fibra de mi cuerpo quería abrirla en ese momento. Pero no terminó ahí. Mientras hablaba, una sombra se movió entre los árboles. No era un animal, no era el viento. Era una figura, alguien observándonos desde la oscuridad. Marcos se tensó, como si lo hubiera sentido antes de verlo. «Tenemos que irnos», dijo, agarrándome del brazo. Corrimos con el corazón en la garganta hasta salir del parque. En la calle, bajo las luces de Madrid, me miró con una intensidad que no olvidaré nunca. «Pablo, no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Pero si quieres la verdad, sigue dibujando. Todo está en los dibujos». Se fue antes de que pudiera responder, dejándome con la carta en la mano y un nudo en el estómago. Cuando llegué a casa, abrí la carta, aunque había prometido no hacerlo. Dentro solo había una frase. «Busca en el cuaderno. La verdad está en las líneas que no ves». Corrí a mi escritorio, saqué el cuaderno de Marcos, entonces lo vi. Entre sus dibujos había patrones, líneas que coincidían. No eran solo dibujos, eran un mapa, un código, algo que no entendía pero que sentía importante. Esa noche, mientras el alba pintaba el cielo, dibujé otra vez. Marcos en el parque, Marcos corriendo, Marcos mirándome como si quisiera decirme algo que no podía. Cada trazo era una promesa de que no me rendiría. Iba a descifrar su cuaderno, y esa verdad que él había escondido. El viernes, en la universidad, no aguanté más. Llevé los cuadernos a clase, con la esperanza de que alguien viera lo que yo no podía. Mi profesor, el doctor Fernández, es un tipo excéntrico, que sabe más de arte barroco que de diseño moderno, pero tiene un ojo para los detalles que siempre me ha impresionado. Le mostré los dibujos de Marcos, sin contarle toda la historia. No quería sonar como un loco obsesionado con un cliente del bar. «¿Qué te parece esto?», le dije, señalando las líneas que se repetían, los patrones que parecían conectar mis bocetos con los suyos. Fernández ajustó sus gafas y se inclinó sobre el cuaderno. Sus dedos trazaron las líneas como si estuviera leyendo braille. «Esto no es solo arte, Pablo», dijo con esa voz grave que usa cuando está a punto de soltar una lección. «Esto es un cifrado. Los artistas del barroco lo usaban para esconder mensajes en sus obras. Estas líneas, estos ángulos, no son casuales. Representan partes del mundo, lugares específicos.
Mira aquí. Señaló un dibujo de una calle curva con un arco al fondo. Esto es un código topográfico. Está señalando una dirección, un lugar concreto. Mi corazón dio un salto. ¿Una dirección? Fernández garabateó unas notas, comparó los dibujos con un libro de su estantería y me dio una lista de posibles ubicaciones. Empieza por aquí, dijo. Y ten cuidado, esto no parece un juego. Anoté todo, cada palabra, cada pista. Esa noche, en mi piso, metí los patrones en una aplicación de mapas, cruzando los datos con los bocetos. Después de horas de ajustar y descartar, el navegador señaló un lugar. Una dirección en Toledo, a 1 hora de Madrid. Una calle tranquila cerca del Tajo, lejos del bullicio de la ciudad. No tenía sentido, pero tampoco lo tenía nada de lo que estaba pasando. Decidí esperar al fin de semana. No podía simplemente salir corriendo. Tenía turnos en el bar y un proyecto que entregar. Pero el sábado por la mañana, con la mochila llena de cuadernos y el corazón en la garganta, tomé un tren a Toledo. El viaje fue una mezcla de nervios y esperanza. El Tajo apareció ante mí, brillante bajo el sol, con sus puentes antiguos y el agua reflejando los cerros. Pero no estaba ahí para hacer turismo. La dirección me llevó a una calle estrecha, flanqueada por casas de piedra y pequeños bares. Era un lugar tranquilo, casi demasiado perfecto, como sacado de una postal. Caminé hasta encontrar el número exacto. Un edificio antiguo, con una puerta de madera y un timbre sin nombre. Toqué, aunque no sabía qué esperar. Silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió, y allí estaba él. Marcos. Por un segundo, pensé que estaba soñando. Llevaba una camisa arrugada, el pelo más despeinado de lo normal, pero esos ojos azules seguían siendo los mismos. Pablo, dijo, como si mi presencia no lo sorprendiera del todo. Sabía que lo descifrarías. Me hizo pasar, y nos sentamos en una salita sencilla, con vistas al río. No había tiempo para rodeos. Le conté cómo había llegado hasta ahí, los dibujos, el profesor, el cifrado. Él escuchó sin interrumpir, pero su cara era una mezcla de alivio y preocupación. Entonces me lo contó todo. Marcos no era solo un tipo con un cuaderno. Estaba bajo protección de testigos. No entró en detalles. Dijo que era mejor para mí no saber demasiado. Pero explicó que había visto algo que no debía, algo que lo había obligado a dejar su vida atrás. Por eso me muevo tanto, dijo, mirando por la ventana, como si esperara ver a alguien. Empecé a notar cosas raras en Madrid. Gente que me seguía, caras que aparecían demasiado a menudo. Tuve que irme, por seguridad, pero no quería desaparecer sin dejarte algo. Señaló el cuaderno que estaba sobre la mesa. Siempre anoto todo. Mis pensamientos, los lugares, las personas. Dibujo para entender lo que pasa a mi alrededor, para no perderme en el miedo. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos. ¿Y tú, Pablo? Tú me gustaste. Desde el primer día. No sé por qué, pero eras diferente. No eras solo el chico del bar. Había algo en ti, en cómo mirabas, en cómo trabajabas, que me hacía querer quedarme un poco más cada noche. Mi corazón se aceleró y sentí un calor en el pecho que no podía explicar. Quise decir algo, pero las palabras se me atoraron. Él siguió. Por eso te dejé el cuaderno. Era mi forma de decirte quién soy, aunque no pudiera contártelo todo. No sabía si reír o gritar. Todo esto, los dibujos, la persecución, la noche en el parque, era real. Marcos no era solo un misterio. Era alguien atrapado en una vida que no había elegido. Pero antes de que pudiera procesarlo, vino otro giro. No estoy seguro de estar a salvo aquí, dijo, bajando la voz. La semana pasada vi a alguien en el puente, observándome. Creo que saben que estoy en Toledo. Me mostró un dibujo en su cuaderno, una figura borrosa junto al río, con una nota al lado. ¿Me están siguiendo otra vez? Sentí un escalofrío. La sombra del retiro, las advertencias de Marcos, todo encajaba. ¿Qué hacemos?, pregunté,
sintiendo que me estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Marcos me miró, serio. «No tienes que hacer nada, Pablo. Esto no es tu pelea». Se levantó, miró por la ventana y dijo: «Tengo que moverme otra vez, pero te encontraré, Pablo». «Lo prometo». Me dio un abrazo rápido, uno que sentí como un adiós y una promesa al mismo tiempo, y me pidió que me fuera antes de que anocheciera. Volví a Madrid con más preguntas que respuestas. En el tren saqué mi cuaderno y dibujé otra vez. Marcos en la salita de Toledo, Marcos mirando el río, Marcos con esa expresión de alguien que lleva el peso del mundo. Cada trazo era un intento de aferrarme a él, de no dejar que se desvaneciera. Pero ahora había algo nuevo. Cuando llegué a casa, abrí el cuaderno de Marcos otra vez. Entre las páginas encontré una nota que no había visto antes. «Mira el reflejo». No sabía qué significaba, pero sentía que era otra pieza del rompecabezas. Me quedé despierto hasta el amanecer, buscando, preguntándome si alguna vez entendería la verdad que Marcos había escondido en sus líneas. El cuaderno de Marcos se había convertido en mi obsesión. Lo llevaba a todas partes, como si fuera una extensión de mí mismo. Cada página era un enigma, cada dibujo una puerta a algo que no terminaba de entender. La nota que encontré, «Mira el reflejo», seguía dando vueltas en mi cabeza, como una canción que no puedes dejar de tararear. Estaba agotado, con los ojos ardiendo de tanto mirar líneas y garabatos, pero no podía parar. Había algo en esos dibujos, algo que Marcos había escondido a propósito, y yo estaba decidido a encontrarlo. Sus dibujos, mis dibujos, las sombras que lo seguían, todo era un rompecabezas que me arrastraba más profundo cada día. Esa semana era la última antes de las vacaciones de la universidad, y los exámenes finales me respiraban en la nuca. Siempre he sido bueno para aprobar a tiempo, sacando notas decentes aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Y esta vez no sería diferente. Iba a terminar los exámenes rápido y usar las vacaciones para ayudar a Marcos, aunque aún no sabía cómo. Volví al cuaderno, buscando lo que significaba «Mira el reflejo». Recordé algo que el profesor Fernández había dicho sobre los artistas barrocos, cómo Velázquez jugaba con los reflejos en sus cuadros para ocultar mensajes, y si Marcos había hecho lo mismo. Saqué un pequeño espejo de mano que tenía en el baño y lo puse frente a una de sus páginas. En un dibujo de la torre de cristal, entre las líneas que parecían sombras, había letras al revés. Las tracé con cuidado, sosteniendo el espejo para leerlas. Calle de la Princesa, 12. Una dirección en Madrid, no muy lejos de Moncloa. Mi corazón dio un salto. Pero no era solo eso. Antes de lanzarme, supe que necesitaba ayuda. No podía seguir solo, no después de la sombra en el retiro y las advertencias de Marcos. Pensé en mi tío Javier, un policía jubilado que vive en las afueras de Madrid. Siempre ha sido el tipo de persona que escucha sin juzgar, y si alguien podía darme una perspectiva sobre la situación de Marcos, era él. Lo llamé y quedamos en una cafetería cerca de su casa. Le conté todo, desde el cuaderno hasta la protección de testigos, aunque omití lo de mis sentimientos por Marcos. Eso era demasiado personal, incluso para él. Le mostré los dibujos y las pistas en el espejo. Javier frunció el ceño, tamborileando los dedos en la mesa. Si este chico está bajo protección de testigos y lo están siguiendo, el sistema no está funcionando como debería, dijo. Nadie debería encontrarlo tan rápido. ¿Estás seguro de que quieres meterte en esto, Pablo? Esto no es un juego. Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. No puedo dejarlo solo, tío. Él significa algo para mí. Javier suspiró, pero no insistió. Dame un par de días, dijo. Conozco a algunos antiguos colegas que pueden ayudarme a entender qué está pasando. Pero prométeme que no harás nada estúpido hasta que hagas los exámenes. Prometí, aunque sabía que no podía quedarme quieto. La semana fue un torbellino. Me encerré en la biblioteca, estudiando hasta que las letras se volvían borrosas,
y aprobé los exámenes con notas decentes, como siempre. Pero mi cabeza estaba en otro lado. Cada noche, después de estudiar, volvía al cuaderno, al espejo, a las pistas. Encontré más palabras ocultas, nombres de calles, fragmentos de frases que no entendía del todo, pero que parecían trazar un mapa. Calle de la Princesa, 12, seguía siendo la pista más clara. El viernes, cuando terminé el último examen, no lo dudé más. Metí los cuadernos en la mochila y tomé el metro hacia esa dirección. Era un edificio viejo, cerca de la Plaza de España, con una fachada de piedra que parecía haber visto mejores días. Toqué el timbre, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía el ruido de la calle. La puerta se abrió, y allí estaba Marcos. No había cambiado, pero parecía más cansado, como si el peso de su situación lo estuviera aplastando. «Pablo», dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Lo encontraste?» Me hizo pasar a un piso pequeño, con apenas muebles y las cortinas corridas. Nos sentamos en el suelo, porque no había sillas, y por un momento no supe qué hacer. Entonces no sé qué me pasó. Quizás fue la tensión de la semana, los exámenes, las noches sin dormir, o simplemente el verlo ahí, tan real después de tanto tiempo. Me lancé hacia él, lo abracé con fuerza, y antes de que pudiera pensarlo, lo besé. Fue rápido, torpe, como si todo lo que había sentido en esas semanas explotara de una vez. «Lo siento», murmuré, retrocediendo, con la cara ardiendo. Marcos me miró, y por un segundo temí que se enfadara. Pero sonrió, esa sonrisa pequeña que me volvía loco, y dijo: «No pasa nada, hace tiempo que quería hacerlo». Nos quedamos en silencio, mirándonos, como si el mundo entero se hubiera detenido. Luego empezamos a hablar. No de las pistas ni del peligro, no al principio. Hablamos de cosas pequeñas, del bar, de cómo me había aprendido su pedido de memoria, de cómo él notaba cada vez que cambiaba la playlist para impresionarlo. Pero la conversación dio un giro. Marcos se puso serio. «No deberías estar aquí, Pablo», dijo. «Es peligroso. No quería meterte en esto». Le conté sobre las pistas, el espejo, mi tío. Se quedó callado y luego dijo: «Me alegra que hayas venido, pero me mata pensar que podrías salir herido por mi culpa». Le expliqué el plan que había hablado con mi tío. Javier había contactado a un amigo suyo, aún en activo en la policía, que podía ayudar. La idea era usar el hecho de que probablemente me estaban siguiendo a mí también. Si alguien vigilaba a Marcos, seguro que habían notado mi visita a Toledo. Podíamos ser un señuelo. Mi tío y su contacto organizarían una operación para atraer a quien fuera que estuviera detrás de Marcos, usando mi presencia como cebo mientras la policía los interceptaba. Era arriesgado, pero Marcos asintió. «Si funciona, podría tener una oportunidad de empezar de nuevo», dijo. «Pero, Pablo, si algo sale mal». «No va a salir mal», lo interrumpí, aunque no estaba tan seguro. Le mostré mis dibujos, los que había hecho de él, y los comparamos con los suyos. Encontramos más palabras ocultas en los reflejos, nombres de contactos, fechas, lugares. Marcos explicó que siempre había usado los dibujos para registrar todo, por si algo le pasaba. «Eres el único que lo entendió», dijo, y sus palabras me golpearon como un rayo. No era solo sobre los códigos, era sobre nosotros. Hablamos toda la noche hasta que el cielo empezó a aclarar. Por primera vez, sentí que no había barreras entre nosotros. Pero también había miedo. El plan de mi tío se pondría en marcha pronto, y no sabíamos qué nos esperaba. Antes de irme, Marcos me dio otro cuaderno, uno nuevo. «Si algo pasa, guárdalo», dijo. Me fui con el corazón en un puño, sabiendo que estaba a punto de meterme en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Pero también con una certeza: no iba a dejar a Marcos solo, no ahora. Cuando llegué a casa, abrí el nuevo cuaderno. Había un dibujo mío, uno que Marcos había hecho, con mi cara reflejada en una ventana. Y en el reflejo, otra palabra: cuidado.
Sentí un escalofrío. La verdad estaba en las líneas, pero también en el peligro que nos acechaba a los dos. La operación fue un torbellino que aún no termino de entender. Todo pasó tan rápido que parecía un sueño borroso. Mi tío Javier y su contacto en la policía habían planeado cada detalle, usando mi presencia como señuelo para atraer a los que seguían a Marcos. Yo estaba nervioso, caminando por las calles de Madrid con el corazón en la garganta, sabiendo que alguien podía estar observándome. Pero funcionó. La policía actuó en el momento justo, y antes de que me diera cuenta, habían detenido a 5 personas. Eran un grupo desorganizado, tan asustados que no tardaron en delatar al mercenario que los había contratado. No entendí todos los detalles. Mi tío me dijo que era mejor así. Pero lo importante era que Marcos estaba libre. Por primera vez en meses, no tenía que mirar por encima del hombro. Cuando mi tío me confirmó que todo había terminado, sentí un alivio que casi me hizo caer de rodillas. Llamé a Marcos esa misma noche, mi voz temblando mientras le daba la noticia. «Se acabó», le dije. «Estás a salvo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro que sonó como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. «Gracias, Pablo», dijo, y su voz tenía una suavidad que no había oído antes. «No sé cómo pagarte esto». No quería que me pagara nada, solo quería verlo. Así que, sin pensarlo mucho, solté. «¿Te parece si salimos? ¿Una cita, tú y yo, sin cuadernos ni misterios?» Temí que dijera que no, que todo había sido demasiado intenso para algo más. Pero respondió, «Me encantaría». Y así, de repente, mi vida dio otro giro, esta vez hacia algo que no esperaba: el amor. Quedamos en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor, uno de esos sitios con mesas al aire libre y luces suaves que hacen que Madrid parezca sacada de una película. Cuando llegué, Marcos ya estaba ahí, sentado con un vaso de agua con gas, sin su cuaderno por primera vez. Me sonrió y juro que mi corazón dio un vuelco. Nos reímos de cosas tontas, como el hecho de que él nunca pidió postre en el bar, o cómo yo siempre ponía la misma canción cuando él llegaba. Hablamos de todo y de nada, y por un momento, el peso de las últimas semanas desapareció. Sus ojos azules brillaban bajo las luces, y cuando me tomó la mano por encima de la mesa, sentí un calor que no podía explicar. Después caminamos por las calles de Malasaña sin rumbo fijo. El aire estaba fresco, y Madrid vibraba con el murmullo de la noche. Nos detuvimos en un puente sobre el Manzanares, mirando el agua reflejar las luces. «Nunca pensé que encontraría algo así», dijo Marcos, mirando el horizonte. «Estaba tan ocupado escondiéndome que olvidé cómo vivir». Lo miré y sin pensarlo le dije, «Tú me hiciste dibujar de nuevo, ¿sabes? No solo garabatos». «¿Dibujé porque tú estabas ahí?» Él se rió, una risa suave, y se acercó hasta que nuestras frentes casi se tocaron. «Y tú me hiciste querer quedarme», susurró. Esa noche, bajo las estrellas, nos besamos otra vez. No fue como en el piso, impulsivo y torpe. Fue lento, como si estuviéramos descubriendo algo nuevo. El amor, supongo, llega así, sin avisar, en medio del caos, cuando menos lo esperas. Marcos ya no era un misterio. Era alguien con quien quería construir